El desarrollo es inherente a la segregación. ¿Vale la pena hacer esa pregunta? ¿O no será? Interesante en el sentido de conocer un poco lo que pasa en América Latina. Ahora viene la idea donde toda la sociedad puede ir y desenvolverse en estos lugares, pero la misma gente, no las municipalidades o el Estado, ha hecho que estos lugares se transformen en territorio. Eso resulta también fuerte a la vista. Nosotros también estamos cerca de la plaza de asilo, vemos de repente que no sé, pues hay unos cabros tomando chela y en otro lado están otros jugando en los juegos. Entonces se genera esa tensión, a lo mejor una búsqueda de... Para el consumo de droga generan que la gente comúnmente convertía estos territorios como en lugares. Ha significado que ya los maipucinos no puedan vivir de manera tranquila y la contaminación acústica y la contaminación del paisaje son factores que hacen del metro un elemento que no beneficia completamente a la energía, llamamos la energía renovable. Esta energía se encuentra en la población del país, pero no son explotadas. Entonces nuestro objetivo es que esta energía sea explotada para
ya que nosotros somos el segundo país más productor de salmones en el mundo, y esto tenemos con el modo que se está construyendo el canto, que para las personas de regiones que no viven precisamente en el lugar. Es que las tomas no se implanten en la sala o sale marcado con negro. Las que están con verde. Utilización del suelo en nuestro colegio. En este mapa principalmente se muestran tensiones. Cada color representa una. Tenemos espacios de mucha tensión, problemáticos, que se pueden ver en la oficina, biblioteca y en algunos lugares de las salas de clase. Bueno, comenzamos recordando el objetivo de las Olimpiadas, ¿cierto?, que es promover y difundir el conocimiento geográfico en las aulas, estableciendo vínculos entre la universidad y los establecimientos educacionales. En esta ocasión, los equipos participantes corresponden a cursos de terceros y cuartos medios de la región metropolitana. Bienvenidos a esta última parte de las Olimpiadas y la mayor de la suerte a todos ustedes en lo que va a ser hoy día el día de competencia sobre conocimientos específicos. Así que un aplauso para ustedes. Explique qué es la segregación socioespacial y cómo se manifiesta en Chile. La segregación social espacial es la separación de un grupo menor dentro de una población mayor. En el caso de Chile, o sea, por lo que tenemos conocimiento, tiene que ver con un tema del crecimiento urbano, en donde las periferias podemos encontrar este tipo de segregación. Segregación más que nada de un tipo socioeconómico más que nada, y es marginal. La pregunta es, explique qué es un plan regulador. Es el que se encarga de mantener el orden y regular todo lo que me concierne a una comunidad. Bien, del puntaje de 1 a 10 obtuvieron un total de 4 puntos. ¿De qué forma los pobres urbanos enfrentaron a comienzos del siglo XX el problema de la vivienda? El problema de los pobres urbanos, como menciona la pregunta, se comenzaron a agrupar en cités, en campamentos, ya que no encontraban una forma de inmiscuirse de forma uniforme, digamos, en los centros de la ciudad. Por lo tanto, se empezaron a ubicar en las periferias o en los centros con cités y en las periferias como campamento. Ok, niñas, del puntaje de 1 a 10 obtuvieron 8 puntos. Felicitaciones. Mencione 3 tipos de riesgos naturales provocados por la tectónica de placas. Bueno, cuando nosotros explicamos nuestro proyecto en la feria, por falta de tiempo no pudimos explicar un punto importante que fue la falla de Melipilla. La falla de Melipilla es una ruptura de la corteza terrestre. Por lo tanto, cuando se producen procesos sismológicos, el riesgo es mucho mayor en esa zona contigua. Y nosotros descubrimos que hay muchos asentamientos de gente alrededor de la falla, entonces son bastante vulnerables a sufrir derrumbes, pueden sufrir desplazamientos de grandes proporciones de tierra, de los cerros cercanos, y eso. Utilizando la categoría de lugar, analice y explique por qué una parte de los habitantes de la toma de Peñalolén rechazaron abandonar la toma y la comuna. Por lo que los habitantes de Peñalolén se niegan a salir de ese sector, debido a que ya tienen una serie de afectos y percepciones que los conforman a ellos como parte de ese lugar. Del puntaje de 1 a 10 obtuvieron el máximo, 10 puntos. El uso de energía termoeléctrica, ¿qué tipo de problema genera en Chile? Mencione y explique 2. Contaminación ambiental. Las termoeléctricas emanan también mucho desecho tóxico
Y además, por ejemplo, tenemos el tema de la termoeléctrica de Renca, que está mal ubicada, ya que está cerca de zonas urbanas y puede llegar a afectar a la población. Mantener el colegio con los cultivos del techo, y si tuvieran las condiciones para sembrar cualquier cultivo nacional, ¿cuáles producirían para comercializar en el extranjero? Mencione 3. Llegamos a un consenso con mi compañera y viendo las propiedades que debe tener un techo vegetal, decidiríamos plantar lentejas, garbanzos y porotos. Las lentejas, los garbanzos y los porotos tienen básicamente la misma cantidad de crecimiento y por lo cual sería fácil cosechar y viendo la calidad de exportación que pueden tener estos productos a nivel latinoamericano, ya que Chile tiene diversos tratados de libre comercio con muchos países, serían fáciles de exportar. De un total de 10 puntos, obtuvieron 7 puntos. Felicitaciones. Aparte del cultivo y producción de salmones, ¿qué otras actividades económicas se desarrollan en la 10ª región? Deliberamos primero que separamos en 3 actividades principales las actividades económicas que se dan en el sur de Chile, entre las que primero encontramos las plantas de celulosa, como son la Celcosud, que se ubica en Constitución. También se presenta una alta presencia de agricultura y ganadería, y últimamente se están gestionando y ya existen muchos proyectos para hidroeléctrica en el sur debido a la cantidad de ríos presentes que favorecen. De un puntaje de 10 puntos, tuvieron un total de 8 puntos. Muchas gracias, felicitaciones. Considerando que el territorio es el espacio del lugar con las personas y que una vinculación entre las personas y el lugar, habría que, a futuro, si se construye y se interviene el paisaje, que estudiarlo socialmente para que no haya un costo para la vida social y se vaya construyendo y vaya perjudicando el ambiente sobre la construcción humana, luego sobre la construcción humana, y así sucesivamente, que es como muchas veces sucede. Obtuvieron 7 puntos. Felicitaciones. Si el colegio fuera una ciudad, ¿qué herramienta utilizarían para organizarla? Nosotros pensamos que los mismos alumnos pueden ser una herramienta de organización para el colegio, ya que estos tienen voz para opinar territorialmente cómo se puede ocupar el espacio en el colegio, más que el poder del mismo colegio, que es el que elige cómo los alumnos ocupan ese espacio. De un total de 10 puntos, obtuvieron como puntaje 6 puntos. Felicitaciones. Gracias. Dentro de lo que origina este fenómeno migratorio desde África hacia Europa, podemos identificar el subdesarrollo del continente africano en relación a temas como la esperanza de vida, las necesidades básicas y el acceso a la tecnología. Por ende, la migración se debe a la búsqueda de estas carencias del continente africano. Las consecuencias que ha generado esto dentro del continente europeo, podemos encontrar el mestizaje produciendo la multiculturalidad dentro de lo que son las comunidades europeas. También finalmente las características que tiene es una alta tasa de inmigración ilegal, un incremento a través del estrecho de Gibraltar, por ejemplo. Un incremento de las personas en edad óptima de trabajar, puesto que en Europa se presenta una población muy envejecida, con baja fecundidad. Y finalmente ha sido principalmente hacia los países más desarrollados de Europa. Se van a tener que empezar
que también podría pasar esto en India, y una diversidad cultural como ya lo tiene India, que es tanta gente que mezcla muchas culturas. Cabe decir que la civilización de India viene del Valle del Indo y es muy distinta a las religiones y creencias culturales que se tienen dentro de China. Por lo tanto, aquí va a haber un choque cultural. En primer lugar, se puede mencionar el efecto invernadero que existe, que aumenta de gran manera la concentración de CO2. También la gran cantidad de industrias y fábricas que existen en la zona europea que producen mayor contaminación, así como la gran cantidad de autos que existen en las ciudades de Europa, aumentando de gran manera la concentración de CO2 en el aire, provocando una mayor contaminación del continente europeo. También muchos países, caso de Francia e Inglaterra, han tomado como, por decirlo así, han tomado acciones frente a esto y están creando un cambio de conciencia dentro de los ciudadanos. Por ejemplo, se fijan, cada vez que vemos imágenes de Francia se está haciendo mucho uso de lo que es la bicicleta, se promueve el uso de la bicicleta mediante la construcción de ciclovías, se promueve el uso del transporte público. ¿Y cómo se promueve? Con un sistema de transporte público que es bueno. Entonces, con eso se disminuye la emisión de gases por parte del auto. El Colegio San Ignacio Alonso Valle, Grupo 2, consumo de drogas, tiene el primer lugar. Segundo lugar, Colegio San Ignacio Alonso Valle, Grupo 1, Salmonicultura, 78 puntos. Tercer lugar, por favor lo invitamos a pasar, Colegio Centenario.
desarrollo es inherente a la segregación. ¿Vale la pena hacer esa pregunta? ¿O no será? Más interesante en el sentido de conocer un poco lo que pasa en América Latina. Ahora viene la idea. Donde toda la sociedad puede ir y desenvolverse en estos lugares, pero la misma gente, no las municipalidades o el Estado, ha hecho que estos lugares se transformen en territorio. Eso resulta también fuerte a la vista. Nosotros también estamos cerca de la plaza de asilo, vemos de repente que no sé, pues hay unos cabros tomando chela y en otro lado están otros jugando en los juegos. Entonces se genera esa tensión, a lo mejor una búsqueda de... Para el consumo de droga generan que la gente comúnmente convertía estos territorios como en lugares. Antes era todo así, muy con arbolitos, y entonces la invasión a la privacidad ha significado que ya los maipucinos no puedan vivir de manera tranquila, y la contaminación acústica y la contaminación del paisaje son factores que hacen del metro un elemento que no beneficia completamente a la energía, llamamos la energía renovable. Esta energía se encuentra en la población de nuestro país, pero no son explotadas. Entonces nuestro objetivo es que esta energía sea explotada para total en 14.100 watts por panel solar, los que son capaces de producir energía para mantener prendidas las 24 horas del día constantemente un televisor LCD, una radio, un refrigerador, un DVD y todas las luces de una casa. Ya que nosotros somos el segundo país más productor de salmones en el mundo, y esto Tenemos con el que se está construyendo el cactus, que para las personas de regiones que no viven precisamente en el lugar. Es que las cámaras no se implanten en la sala, o sale marcado con negro. Las que están con verde, la utilización del suelo en nuestro colegio. En este mapa principalmente se muestran tensiones. Cada color representa una. Tenemos espacios de mucha tensión, problemáticos, que se pueden ver en la oficina, bibliotecas y en algunos lugares de las salas de clase. Bueno, comenzamos recordando el objetivo de las Olimpiadas, ¿cierto?, que es promover y difundir el conocimiento geográfico en las aulas, estableciendo vínculos entre la universidad y los establecimientos educacionales. En esta ocasión, los equipos participantes corresponden a cursos de terceros y cuartos medios de la región metropolitana. Bienvenidos a esta última parte de las Olimpiadas y la mayor de la suerte a todos ustedes en lo que va a ser hoy día el día de competencia sobre conocimientos específicos. Así que un aplauso para ustedes. Explique qué es la segregación socioespacial y cómo se manifiesta en Chile. La segregación social espacial es la separación de un grupo menor dentro de una población mayor. En el caso de Chile, o sea, por lo que tenemos conocimiento, tiene que ver con un tema del crecimiento urbano, en donde en las periferias podemos encontrar este tipo de segregación. Segregación más que nada de un tipo socioeconómico más que nada, y es marginal. La pregunta es, explique qué es un plan regulador.
es el que se encarga de mantener el orden y regular todo lo que me concierne a una comunidad. Bien, del puntaje de 1 a 10 obtuvieron un total de 4 puntos. ¿De qué forma los pobres urbanos enfrentaron a comienzos del siglo XX el problema de la vivienda? El problema de los pobres urbanos, como menciona la pregunta, se comenzaron a agrupar en cités, en campamentos, ya que no encontraban una forma de inmiscuirse de forma uniforme, digamos, en los centros de la ciudad. Por lo tanto, se empezaron a ubicar en las periferias o en los centros con cités y en las periferias como campamento. Ok, niñas, del puntaje de 1 a 10 obtuvieron 8 puntos. Felicitaciones. Mencione 3 tipos de riesgos naturales provocados por la tectónica de placas. Bueno, cuando nosotros explicamos nuestro proyecto en la feria, por falta de tiempo no pudimos explicar un punto importante que fue la falla de Melipilla. La falla de Melipilla es una ruptura de la corteza terrestre, por lo tanto, cuando se producen procesos sismológicos, el riesgo es mucho mayor en esa zona contigua. Y nosotros descubrimos que hay muchos asentamientos de gente alrededor de la falla, entonces son bastante vulnerables a sufrir derrumbes, pueden sufrir desplazamientos de grandes proporciones de tierra, de los cerros cercanos, y eso. Utilizando la categoría de lugar, analice y explique por qué una parte de los habitantes de la toma de Peñalolén rechazaron abandonar la toma y la comuna. Por lo que los habitantes de Peñalolén se niegan a salir de ese sector, debido a que ya tienen una serie de afectos y percepciones que los conforman a ellos como parte de ese lugar. Del puntaje de 1 a 10 obtuvieron el máximo, 10 puntos. El uso de energía termoeléctrica, ¿qué tipo de problemas genera en Chile? Mencione y explique 2. Contaminación ambiental. Las termoeléctricas emanan también mucho desecho tóxico. Y además, por ejemplo, tenemos el tema de la termoeléctrica de Renca, que está mal ubicada, ya que está cerca de zonas urbanas y puede llegar a afectar a la población. Mantener el colegio con los cultivos del techo, y si tuvieran las condiciones para sembrar cualquier cultivo nacional, ¿cuáles producirían para comercializar en el extranjero? Mencione 3. Llegamos a un consenso con mi compañera y viendo las propiedades que debe tener un techo vegetal, decidiríamos plantar lentejas, garbanzos y porotos. Las lentejas, los garbanzos y los porotos tienen básicamente la misma cantidad de crecimiento, y por lo cual sería fácil cosechar, y viendo la calidad de exportación que pueden tener estos productos a nivel latinoamericano, ya que Chile tiene diversos tratados de libre comercio con muchos países, serían fáciles de exportar. De un total de 10 puntos, obtuvieron 7 puntos. Felicitaciones. Aparte del cultivo y producción de salmones, ¿qué otras actividades económicas se desarrollan en la 10ª región? Deliberamos primero que separamos en 3 actividades principales las actividades económicas que se dan en el sur de Chile, entre las que primero encontramos las plantas de celulosas, como son la Celcosud, que se ubica en Constitución. También se presenta una alta presencia de agricultura y ganadería, y últimamente se están gestionando y ya existen muchos proyectos para hidroeléctrica en el sur debido a la cantidad de ríos presentes que favorecen. De un puntaje de 10 puntos tuvieron un total de 8 puntos. Muchas gracias, felicitaciones. Considerando que el territorio es el espacio del lugar con las personas y tienen una vinculación entre las personas y el lugar, habría que, a futuro, si se construye y se interviene el paisaje, que estudiarlo socialmente para que no haya un costo para la vida social y se vaya construyendo y vaya perjudicando el ambiente sobre la construcción humana, luego sobre la construcción humana, y así sucesivamente, que es como muchas veces sucede. Obtuvieron 7 puntos. Felicitaciones.
ciudad, ¿qué herramienta utilizarían para organizarla? Nosotros pensamos que los mismos alumnos pueden ser una herramienta de organización para el colegio, ya que estos tienen voz para opinar territorialmente cómo se puede ocupar el espacio en el colegio, más que el poder del mismo colegio, que es el que elige cómo los alumnos ocupan ese espacio. De un total de 10 puntos, obtuvieron como puntaje 6 puntos. Felicitaciones. Gracias. Dentro de lo que origina este fenómeno migratorio desde África hacia Europa, podemos identificar el subdesarrollo del continente africano en relación a temas como la esperanza de vida, las necesidades básicas y el acceso a la tecnología. Por ende, la migración se debe a la búsqueda de estas carencias del continente africano. Las consecuencias que ha generado esto dentro del continente europeo, podemos encontrar el mestizaje produciendo la multiculturalidad dentro de lo que son las comunidades europeas. También finalmente las características que tiene es una alta tasa de inmigración ilegal, un incremento a través del estrecho de Gibraltar, por ejemplo, un incremento de las personas en edad óptima de trabajar, porque en Europa se presenta una población muy envejecida, con baja fecundidad. Y finalmente ha sido principalmente hacia los países más desarrollados de Europa. Se van a tener que empezar a apropiar de espacios que no son aptos para que son anecúmenes. También una mezcla cultural, ya que, por ejemplo, como en China, como hay tanta gente, ellos han tenido que emigrar. Entonces creemos que también podría pasar esto en India. Y una diversidad cultural como ya lo tiene India, que es tanta gente que mezcla muchas culturas. Cabe decir que la civilización de India viene del Valle del Indo y es muy distinta a las religiones y creencias culturales que se tienen dentro de China. Por lo tanto, ahí va a haber un choque cultural. En primer lugar, se puede mencionar el efecto invernadero que existe, que aumenta de gran manera la concentración de CO2. También la gran cantidad de industrias y fábricas que existen en la zona europea que producen mayor contaminación, así como la gran cantidad de autos que existen en las ciudades de Europa, aumentando de gran manera la concentración de CO2 en el aire, provocando una mayor contaminación del continente europeo. También muchos países, casos de Francia e Inglaterra, han tomado como, por decirlo así, han tomado acciones frente a esto y están creando un cambio de conciencia dentro de los ciudadanos. Por ejemplo, se fijan, cada vez que vemos imágenes de Francia se está haciendo mucho uso de lo que es la bicicleta, se promueve el uso de la bicicleta mediante la construcción de ciclovías, se promueve el uso del transporte público. ¿Y cómo se promueve? Con un sistema de transporte público que es bueno. Entonces, con eso se disminuye la emisión de gases por parte del auto. El Colegio San Ignacio Alonso Valle, Grupo 2, consumo de drogas, tiene el primer lugar. Segundo lugar, Colegio San Ignacio Alonso Valle, Grupo 1, Salmunicultura, 78 puntos. Tercer lugar, por favor lo invitamos a pasar.
Colegio Centenario. La verdad es que la geografía se entiende como una disciplina que debe enfrentar tres preguntas básicas. ¿Dónde vivo? ¿Dónde viviré mañana? ¿Y qué fuerzas dominan mi existencia? Voy a explicar brevemente en qué consiste la posible respuesta a estas preguntas. Cuando la geografía se pregunta ¿dónde vivo?, la respuesta puede ser la ubicación física del lugar donde uno vive. Entonces, el hombre primitivo decía, si lo hiciéramos hablar al hombre primitivo, diría, yo vivo en una caverna. El hombre de la Edad Media diría, yo vivo en un monasterio. Y el hombre de la época del Renacimiento diría, yo vivo en una basílica, representando a los dioses, representando a los ángeles, etc., porque era la época de la antropía, digamos, en que el hombre se preocupaba del hombre, o sea, ya no se preocupaba de otros aspectos de la vida. Viene en el Renacimiento la preocupación por el hombre mismo y el hombre comienza a ser representado a través de las grandes pinturas de Leonardo da Vinci, Dante Alighieri, etc. Y en la época actual, la pregunta de dónde vivo es muy compleja, porque la respuesta a veces no es física, sino que es una respuesta de orden social. Yo vivo en un barrio de clase media, yo vivo en un barrio de muy alto poder económico, o sea, todo se resuelve de acuerdo con una expresión económica. Y la pregunta ¿dónde viviré mañana? Es la pregunta que tienen que hacerse ustedes como jóvenes, porque probablemente las aspiraciones de ustedes van a ser vivir en otra parte, en otro país, en otra región, en otro barrio. Y esas aspiraciones las van a cumplir ustedes en la medida que vayan creciendo, que vayan siendo adultos y que vayan teniendo las posibilidades de vivir en aquello que ustedes anhelan, que sueñan. Y la tercera pregunta, las fuerzas que dominan la existencia, también es una pregunta geográfica. Las fuerzas que dominaban al hombre primitivo, al hombre antiguo, al hombre de la antigüedad, eran los dioses. Y les hacían homenaje a los dioses para que los dioses fueran contemplativos con ellos, para que los dioses los protegieran, y tenían miedo a los dioses, vivían en el temor de los dioses.
era la época mitológica, la época mítica. Posteriormente, el hombre ya no le teme a los dioses, el hombre le teme a los bandidos que asaltaban los castillos, que asaltaban las tierras y tienen que refugiarse en los monasterios para poder protegerse de tanta delincuencia. Más tarde, en la pregunta ¿dónde viviré mañana?, el hombre tiene que pensar en vivir en un ambiente limpio. Acabo de escuchar al llegar los problemas de la contaminación. Lo que asfixia la vida del hombre hoy día es vivir en un planeta contaminado. Y esto es parte culpa de la naturaleza misma y también culpa del hombre. No podemos decir que el hombre es culpable de todo. Ahí hay un grave equívoco, una desviación del tema de la causalidad de por qué hay contaminación. La vida misma de la tierra misma ha creado sus propias contaminaciones. Y la tierra ha pasado hasta la fecha actual, desde su origen hace 4.600 millones de años, ha pasado por 7 extinciones. O sea, cuando hablamos de extinción, decimos que se acabó la vida en la Tierra en 7 oportunidades. ¿Y por qué una 8ª oportunidad no está ante el futuro de este planeta? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos también. ¿Cuál va a ser el futuro de la vida, tanto animal, humana como vegetal, en este planeta que vivimos? Y ustedes, si aprenden geografía, si llegan a estudiar geografía, se van a encontrar con la respuesta a estas 3 preguntas. ¿Dónde vivo? ¿Dónde viviré mañana? ¿Y qué fuerzas van a dominar mi existencia? Hoy la fuerza que domina la existencia del hombre es la economía, la deuda permanente, el tener que pagar los estudios, el tener que tener un empleo, generar una familia, mantener la familia, el poder de la economía, el poder del banco, el poder que está más allá de nuestros anhelos y de nuestros sueños. Pero llegará el día en que podemos decir, ¿dónde viviré mañana? Viviré en un ambiente limpio, bajo un cielo azul, en un verde prado, y toda mi vida será una gran aventura romántica, simple, sencilla, sin problemas. Esa será nuestra vida. Muchas gracias. La verdad es que la geografía se entiende como una disciplina que debe enfrentar 3 preguntas básicas. 3 preguntas básicas. ¿Dónde vivo? ¿Dónde viviré mañana? ¿Y qué fuerzas dominan mi existencia? Voy a explicar brevemente en qué consiste la posible respuesta a estas preguntas. Cuando la geografía se pregunta ¿dónde vivo?, la respuesta puede ser la ubicación física del lugar donde uno vive. Entonces, el hombre primitivo decía, si lo hiciéramos hablar al hombre primitivo, diría, yo vivo en una caverna. El hombre de la Edad Media diría, yo vivo en un monasterio. Y el hombre de la época del Renacimiento diría, yo vivo en una basílica, representando a los dioses, representando a los ángeles, etc., porque era la época de la antropía, digamos, en que el hombre se preocupaba del hombre, o sea, ya no se preocupaba de otros aspectos de la vida. Viene en el Renacimiento la preocupación por el hombre mismo y el hombre comienza a ser representado a través de las grandes pinturas de Leonardo da Vinci, Dante Alighieri, etc. Y en la época actual, la pregunta de dónde vivo es muy compleja, porque la respuesta a veces no es física, sino que es una respuesta de orden social. Yo vivo en un barrio de clase media, yo vivo en un barrio
de muy alto poder económico. O sea, todo se resuelve de acuerdo con una expresión económica. Y la pregunta ¿dónde viviré mañana? Es la pregunta que tienen que hacerse ustedes como jóvenes. Porque probablemente las aspiraciones de ustedes van a ser vivir en otra parte, en otro país, en otra región, en otro barrio. Y esas aspiraciones las van a cumplir ustedes en la medida que vayan creciendo, que vayan siendo adultos y que vayan teniendo las posibilidades de vivir en aquello que ustedes anhelan, que sueñan. Y la tercera pregunta, las fuerzas que dominan la existencia, también es una pregunta geográfica. Las fuerzas que dominaban al hombre primitivo, al hombre antiguo, al hombre de la antigüedad, eran los dioses. Y les hacían homenaje a los dioses para que los dioses fueran contemplativos con ellos, para que los dioses los protegieran, y tenían miedo a los dioses. Vivían en el temor de los dioses. Era la época mitológica, la época mítica. Posteriormente, el hombre ya no le teme a los dioses. El hombre le teme a los bandidos que asaltaban los castillos, que asaltaban las tierras, y tienen que refugiarse en los monasterios para poder protegerse de tanta delincuencia. Más tarde, en la pregunta ¿dónde viviré mañana?, el hombre tiene que pensar en vivir en un ambiente limpio. Acabo de escuchar al llegar los problemas de la contaminación. Lo que asfixia la vida del hombre hoy día es vivir en un planeta contaminado. Y esto es parte culpa de la naturaleza misma y también culpa del hombre. No podemos decir que el hombre es culpable de todo. Ahí hay un grave equívoco, una desviación del tema de la causalidad de por qué hay contaminación. La vida misma de la tierra misma ha creado sus propias contaminaciones. Y la tierra ha pasado hasta la fecha actual, desde su origen hace 4.600 millones de años, ha pasado por 7 extinciones. O sea, cuando hablamos de extinción, decimos que se acabó la vida en la Tierra, en 7 oportunidades. ¿Y por qué una 8ª oportunidad no está ante el futuro de este planeta? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos también. ¿Cuál va a ser el futuro de la vida, tanto animal, humana como vegetal, en este planeta que vivimos? Y ustedes, si aprenden geografía, si llegan a estudiar geografía, se van a encontrar con la respuesta a estas 3 preguntas. ¿Dónde vivo? ¿Dónde viviré mañana? ¿Y qué fuerzas van a dominar mi existencia? Hoy la fuerza que domina la existencia del hombre es la economía, la deuda permanente, el tener que pagar los estudios, el tener que tener un empleo, generar una familia, mantener la familia, el poder de la economía, el poder del banco, el poder que está más allá de nuestros anhelos y de nuestros sueños. Pero llegará el día en que podemos decir, ¿dónde viviré mañana? Viviré en un ambiente limpio, bajo un cielo azul, en un verde prado, y toda mi vida será una gran aventura romántica, simple, sencilla, sin problemas. Esa será nuestra vida. Muchas gracias.